buen día para todos. Bueno, muchísimas gracias por convocarme. La verdad es que mucho de lo que vamos a hablar hoy ha estado en el centro casi diría de mis obsesiones en el último tiempo como periodista. Puede ser pasar, por supuesto, a este escenario, porque son ellos a los que queremos escuchar, a tres personas que tienen un recorrido muy interesante, pero que nos pueden ayudar a entender la influencia de Moscú en América Latina, y también cuáles son las consecuencias concretas, las consecuencias en materia de derechos humanos y los desafíos para la vigencia de las instituciones de la democracia de esta influencia. Eduardo Ulibarri, de Costa Rica, adelante, sí, lo recibimos con un aplauso. Eduardo es periodista y diplomático costarricense. También está con nosotros Rafael Uzcategui, coordinador de una organización venezolana que ha trabajado muchísimo en materia de derechos humanos, Provea. ¿Cómo estás, Rafael? Y Armando Chaguaceda, de Cuba. Bueno, el hilo conductor, al menos en el inicio de esta charla, entiendo que se van a abrir muchos incisos, ¿no?, en torno a este disparador central, es los aliados de Moscú en América Latina. Y arranco aquí por Eduardo. ¿Cuál es la influencia, cuál es el peso específico? Hace algunos meses escuchamos hablar, en palabras de nuestro propio presidente, el presidente Alberto Fernández, de abrir una puerta de entrada para la Federación Rusa en América Latina, y todos pensábamos, bueno, pero esa puerta de entrada se abrió hace rato en algunos otros rincones de este continente. ¿Cuál es el peso específico de Rusia en la región? Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado a este panel y aquí estar en Buenos Aires con tantos amigos, algunos ya conocidos, otros nuevos, y hablar de un tema que no ha perdido vigencia y que probablemente va a adquirir un poco más de vigencia a futuro. Yo quisiera dar una panorámica muy rápida sobre lo que yo considero que son los 4 ejes fundamentales que hay que tomar en cuenta en relación con la influencia de Moscú en América Latina. Y después, sin duda, vamos a ver casos específicos, y a mí me gustaría en algún momento referirme al caso de Nicaragua, que es país vecino de Costa Rica. Me parece que para valorar la influencia de Moscú en América Latina es conveniente dividirla como en 4 sectores. Por un lado está el sector del comercio y de las inversiones. Por otro, el sector de la influencia político-ideológica, un poco tradicional si nos remontamos a la época de la Unión Soviética. Luego el aspecto militar y el aspecto que tiene que ver con la imagen, con el llamado soft power. Yo me atrevería a decir que, sin desconocer la importancia, la relevancia, la gravedad de la influencia de Rusia en América Latina, como impulsora no solo de grupos totalitarios, sino de grupos autoritarios de nueva data, porque el fenómeno de las afiliaciones políticas ha cambiado mucho. Pero yo me atrevería a decir que, salvo en el aspecto militar, que podríamos ver ahora sobre todo en relación con Venezuela y con Cuba, y un poco menos con Nicaragua, es una influencia todavía modesta. Y que es modesta porque el comercio, por ejemplo, de Rusia con América Latina apenas representa un 2,1% de su total, de su comercio total. Que eso está incluso por debajo del comercio de Rusia con África. Y para América Latina, Rusia como destino comercial representa menos del 1%. En el 2020, según los datos más reconocidos de organizaciones económicas internacionales, apenas hubo un intercambio entre Rusia y América Latina de 11.900 millones de dólares. Eso es 64 veces menos que el intercambio entre América Latina y Estados Unidos, y
16 veces menos que el intercambio, 26 veces menos, perdón, que el intercambio entre América Latina y China. Así que yo diría que desde el punto de vista comercial, hablando de aspectos de países totalitarios, pues China tiene un rol muchísimo más importante que jugar. Desde el punto de vista, digamos, de la inspiración, del control de movimientos político-ideológicos de partidos comunistas en América Latina, también la influencia de Rusia se ha venido desvaneciendo, porque eso es algo que responde sobre todo a la época de la Unión Soviética, en que había ya una línea central de influencia mediante los partidos comunistas en América Latina, a veces en confrontación con los movimientos insurreccionales, en otras ocasiones en coincidencia con esos movimientos. Los partidos comunistas en América Latina se han venido debilitando, ahora hay otras modalidades de izquierda, no necesariamente quiere decir que sean mucho mejores, tampoco yo me atrevería a decir que son peores. Las modalidades de izquierda en América Latina ahora tienen una gran cantidad de sabores y de colores, algunos más aceptables, otros menos, pero eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, ese tipo de influencia de Rusia en América Latina se ha venido debilitando. Y en cuanto a la imagen, el llamado soft power, que nunca había sido muy fuerte, con la invasión a Ucrania, indudablemente ahí ha habido un golpe muy fuerte. Porque incluso para regímenes afines a Moscú se les vuelve muy difícil dar un apoyo enfático, explícito a esa decisión. Por ejemplo, la resolución que tomó la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo, condenando la invasión de Rusia a Ucrania, no tuvo el voto en contra de ningún país de América Latina. Tuvo abstenciones de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, pero votos en contra ninguno. Sin embargo, sí, la otra resolución, mucho más significativa, porque tenía un peso, digamos, operacional importante, que fue la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Ahí sí, Nicaragua, Venezuela y Cuba votaron en contra. Pero son casos aislados. O sea, ni siquiera, por ejemplo, Bolivia se ha montado en esto. Y bueno, ya países con unas izquierdas mucho más blandas, ¿verdad? Como puede ser el caso de Argentina, o como puede ser Pedro Castillo en Perú, que esa es una izquierda, digamos, muy rara, ¿verdad? Con una serie de pesos y contrapesos, pues han tenido una actitud muy diferente. Es en el ámbito militar. Perdón, y algo que había olvidado decir en relación del comercio es que normalmente se concentra en productos básicos, lo mismo que las inversiones. O sea, Rusia exporta una serie de insumos, por ejemplo, para la fabricación de fertilizantes, importa insumos también para su producción industrial, pero no hay un comercio de bienes manufacturados como sí existe entre América Latina y China, y viceversa. Bueno, más de China hacia América Latina los manufacturados, y de América Latina hacia China, sobre todo, insumos de diversa Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Iba a decir que donde hay que tener el ojo más puesto es precisamente en el ámbito militar. No hay otro micrófono. Bueno, gracias. Perfecto. No, iba a decir que a lo que hay que ponerle más cuidado es al ámbito militar. El ámbito militar, porque primero hay relaciones de larguísima data militares desde la Unión Soviética con Cuba, indudablemente, ahí simplemente voy a dejar el dato, con fuerzas militares, por ejemplo, en Perú, que fue un destino de armas rusas durante mucho tiempo, y eso deja una secuela
deja unas relaciones que se mantienen porque muchos de esos equipos son equipos sofisticados a los que hay que darle mantenimiento, etc. Está la relación militar muy profunda con Venezuela, que se debilitó un poco en cuanto a la adquisición de armas de Venezuela a Rusia, precisamente por la crisis generada por el desastre del chavismo y además por la baja en los precios del petróleo en otro momento. Ahora estamos en una etapa de crecimiento de los precios del petróleo. Pero digamos que donde más ha habido un impulso a la presencia militar rusa e incluso a ejercicios militares y a grupos de seleccionados, algunas fuerzas especiales rusas, es en Venezuela. Y en Nicaragua, tal vez lo dejo en suspenso porque de eso me voy a referir dentro de un ratito, pero en Nicaragua, guardando todas las proporciones de escala por el tipo de país que es, también se ha venido dando una creciente presencia militar rusa. Así que para sintetizar, yo me atrevería a decir que las relaciones militares están en crecimiento y probablemente se van a exacerbar como un asunto de juegos geopolíticos, y la invasión a Ucrania, la actitud de Europa y Estados Unidos probablemente va a hacer que esta relación militar de Rusia con algunos países muy seleccionados de América Latina aumente. La relación comercial creo que va a seguir siendo marginal. La relación política de influencia sobre partidos de izquierda de América Latina creo que también va a seguir siendo marginal. Y el llamado soft power, la buena imagen, no solo va a seguir siendo marginal, que se va a deteriorar más. Con esto termino esta primera intervención. Bueno, y nos metemos de lleno con Venezuela y con la relación. ¿En qué consiste esa relación? ¿Cuál es la pata más fuerte? Según lo que desarrollaba Eduardo, tiene que ver con los vínculos en materia militar. ¿Coincidís en esto, Rafael? ¿Y cuáles son los peligros que plantea? Gracias. Y bueno, agradecido con Cadal, agradecido con mis compañeros en el panel y con ustedes por su interés en escucharnos y estar hoy en este significativo día. Antes de 1998, que fue la fecha de la primera victoria electoral del bolivarianismo en Venezuela, las relaciones eran muy menguadas, eran muy escasas entre el Estado venezolano y lo que fue la Federación Rusa. De hecho, el intercambio comercial era muy escaso, ¿no? Y el soft power se limitaba a la influencia que tuvo en algún momento, especialmente en la década de los 60, con la difusión de algunas publicaciones, algunas cosas por el Partido Comunista Venezolano, en el momento en que el PCB compartía la estrategia de lucha armada que lo vinculaba más a la Unión Soviética, antes de vincularse mucho más a Cuba, ¿no? Y entonces, allí la figura de Hugo Chávez fue aprovechada por la Federación Rusa para intentar reposicionarse en la región, ¿verdad? No solamente porque Venezuela contó en algún momento con muchos recursos, gracias a los precios exorbitantes de los recursos energéticos en el mercado internacional, sino también por el propio peso político de Hugo Chávez. Y allí, digamos, fue con todas las dimensiones que aquí se establecieron muy bien. Bueno, fue una puerta de entrada importante para esa presencia, intentando, por supuesto, disputar territorio y espacio simbólico a Estados Unidos, ¿no? Y en el caso venezolano, se ha discutido mucho sobre, bueno, cuál es la lógica, por qué es el interés de Venezuela en vincularse a la Federación Rusa. Y hay una investigadora que ha dicho algo en lo cual yo coincido, que es que para el chavismo realmente existente, la Federación Rusa es una heredera directa de la Unión Soviética sin ningún tipo de rupturas, ¿no? Sino es un continuo. Y porque en algún momento Hugo Chávez intentó crear un polo internacional, ¿no? Basado en la identidad antiimperialista, básicamente, ¿no? Y la identidad socialista también. Y por supuesto esa vinculación al interno de Venezuela le servía muchísimo, ¿no? Para decir, bueno, nosotros somos parte de este polo antagónico a los Estados Unidos. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, hay 5
es cierto que hay una relación militar que hay que considerar, que es importante, pero también hay una relación en la industria petrolera venezolana. De hecho, hay participación en 5 proyectos extractivos, y en estos momentos en los cuales hay mucha crisis económica en mi país, el gobierno venezolano está intentando generar mayores beneficios para cualquier inversión extranjera aliada, ¿no? Y fíjense que aquí hay un dato curioso que en Venezuela se conoce poco y seguramente fuera menos. Es que, si ustedes se recordarán, en el año 2017 hubo un proceso un ciclo de protestas muy importante que lamentablemente generaron 146 personas asesinadas. Pero ese ciclo de protestas que todos recordamos por que se le quitaron las competencias a la Asamblea Nacional Venezolana, hay una hipótesis que me parece muy plausible que tiene que ver con que coincidencialmente por esos días, en 2 de los proyectos energéticos en los que participaba la Federación Rusa se intentaba ampliar su participación. Es decir, la figura que existe en Venezuela de las empresas mixtas, en las cuales el Estado venezolano tiene la mayoría accionaria y su aliado comercial tiene el resto. Y en ese momento había una propuesta para ampliar en Petromonagas y Petrojunín, que son 2 de los proyectos extractivos, la participación accionaria de Rusia. Y eso, digamos, no podía aprobarse sin pasar por una discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, se dan estas 2 sentencias que le restaron competencias a la Asamblea Nacional y se las dieron al Poder Ejecutivo y al Tribunal Supremo de Justicia. Pero coincidencialmente en la segunda sentencia, la número 156, que se da el 28 de marzo, ese mismo día, PDVSA introduce un recurso de reconsideración de la ley de hidrocarburos, ¿verdad?, para intentar quitarle la potestad a la Asamblea Nacional para decidir estos acuerdos energéticos, ¿no? Entonces, allí hay gente que dice que esa coincidencia, por supuesto, no es casual, ¿no? Y que eso no estaría detrás estimulando o catalizando, porque ya había un interés de restarle protagonismo político a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, esta decisión de quitarle las competencias, ¿no? Y efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia sentenció muy rápido y dictó una sentencia que dice que el Ejecutivo sí podía aprobar nuevas contrataciones energéticas sin pasar por la Asamblea Nacional. Finalmente todo eso fue resuelto con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente meses después, ¿no? Pero fíjense entonces el peso simbólico y la influencia que tiene actualmente el gobierno ruso dentro de Venezuela, que cataliza decisiones políticas, ¿no? Que generan un grado de conflictividad importante en el país, ¿no? Sobre la situación del armamento, tengo aquí unos datos que quisiera compartir con ustedes, que es que entre 1999 al año 2021, Venezuela compró armas a la Federación Rusa por un total de la compra total de armas de Venezuela durante ese periodo fue de $5.616 millones. 5.616 millones de dólares entre 1999 al año 2021. Pero de ese total, el 68,5% fueron compras directas a la Federación Rusa, es decir, estamos hablando de 3.850 millones de dólares. De hecho, y es cierto que ha bajado la intensidad de la compra de armas por la crisis en Venezuela, pero en ese momento se hizo una alianza en la cual está ahora, en este momento, instalando la primera fábrica de municiones AK-103 dentro de América Latina, que sería una fábrica que se está construyendo dentro de Maracay y que va a tener la capacidad de, supuestamente según el plan, de construir 25.000 fusiles al año, ¿no? Claro, la gran pregunta es cuál va a ser la contraloría que se va a dar a ese nuevo armamento en un país que tolera, digamos, la presencia de grupos irregulares, donde han habido muchas denuncias sobre armamento venezolano que han utilizado disidentes de las guerrillas colombianas en Venezuela, ¿no? Entonces sí, hay diferentes acuerdos para continuar en esa línea. Hay una deuda importante que tiene el Estado venezolano con la Federación Rusa, que hay un proceso de negociación permanente a ver cómo eso se va a poder saldar.
Y finalmente, bueno, esta participación rusa no solamente en áreas tradicionales como es el petróleo, sino también en minería, en el arco minero del Orinoco, que es un proyecto que está siendo denunciado ahora y que de hecho va a estar presente en el próximo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. También hay una participación accionaria importante de la Federación Rusa. Sin embargo, finalizo diciendo que muchos de estos datos son opacos, ¿no? Todas estas alianzas comerciales ocurren en Venezuela dentro de un silencio oficial, porque no hay estadísticas públicas, uno no puede acceder a las contrataciones, no se publican en Gaceta Oficial y lamentablemente pues ocurren dentro de un secreto de Estado. Sobre el arco minero hay un informe que data de hace algunos años de Human Rights Watch que habla justamente sobre la presencia de estos grupos irregulares. Es brutal lo que está sucediendo en el arco minero venezolano. Bueno, Armando, hablemos de Cuba. Cuba y Moscú, una relación de larga data, pero también me quedo con una palabra que gozaba recién Eduardo, ¿no? Esta cosa de la inspiración. Muchas veces cuando hablamos de Cuba hablamos de la cultura de la delación, ¿no? La lógica permanente de la delación. Eso también tiene que ver con la inspiración, ¿no? Bueno, primero agradecer la invitación y voy a hacer, como alguna vez hacía Lelutier en los shows, anunciar que el disco está afuera con toda la respuesta a todas las preguntas. A ver, hay dos textos que los voy a recomendar en aras de tiempo. El primero acabamos de sacarlo en la última edición de Foreign Affairs en castellano, mi colega Adriana Wessner y yo, tratando de hacer un marco analítico de la presencia de Rusia en América Latina, que consideramos una presencia, como han anticipado mis colegas, multidimensional y que reunimos en dos grandes bloques, los objetivos y presencia pragmática y los objetivos y presencia normativa. Sí, lo pragmático tiene que ver con lo comercial, lo económico, la venta de armas, lo geopolítico. Estas esferas no pueden ser tan disociadas, siempre tienen como una continuidad. Y lo normativo tiene que ver con lo ideológico, con algo que no se ha mencionado acá de manera clara, pero que lo quiero mencionar para pasar a la pregunta de Cuba, que es la presencia del Sharp Power. O sea, el Soft Power es un concepto de Joseph Nye para democracia, pero lo que hacen Rusia y China es la variante más clara del Soft, y bueno, y otros estados autoritarios, que es usar los canales, espacios, derechos y libertades de las sociedades abiertas para influir con propaganda afín al modelo autocrático. El Sharp Power, o sea, es una variación cualitativa del Soft Power, y eso es importante porque en lo que mencionaban Eduardo y Rafael, ciertamente hay patrones, hay parámetros estándares que hacen incomparable a Rusia con China. Por ejemplo, Rusia tiene un PIB aproximadamente el tamaño de Italia, no es comparable con China por volumen comercial, mucho menos demográfico, etc. Pero sí hay elementos en los cuales hay una ventaja simétrica del Estado ruso para su influencia exterior, los elementos de seguridad, los elementos de desinformación, el aparato de inteligencia, y el Sharp Power ha sido muy determinante en esto, es decir, la forma en que en América Latina se percibe incluso la propia guerra en Ucrania está moldeada por medios como Russia Today y Sputnik Mundo, que en estos momentos forman parte de buena parte de la información de jóvenes generaciones conectadas. Es decir, hay mucha gente, hay estudios sobre esto que se informan sobre lo que pasa en esa parte del mundo a través de Internet. Y en estos medios han sido muy eficaces. El Kremlin ha sido muy eficaz, más incluso que China, por razones que podemos discutir después, de formato, en fin, más eficaz que Irán. Entonces quiero que hagamos una discusión sobre este tema. También hay un estudio que está disponible digitalmente que hicimos con la Konrad Adenauer sobre el Sharp Power de Rusia y América Latina, precisamente. Yo soy coautor también acá. Que prestemos atención a eso, es decir, cómo se está moldeando la opinión pública en relación con la invasión de Ucrania. O sea, no solamente que haya derrotas en el ámbito diplomático garantiza que la opinión pública de América Latina coincide necesariamente con los gobiernos. Y ahí por dos cosas también. Porque los gobiernos tienen algo, en el caso del latinoamericano, o buena parte de los gobiernos, que es lo que llamamos la ambigüedad calculada. Es decir, yo voto en el ámbito diplomático contra la invasión, porque era como muy presentable no hacerlo, pero después todos los medios estatales y los medios de los partidos gobernantes y los medios de los movimientos sociales afines reproducen la lógica de la operación militar especial, que es el eufemismo que ha puesto el Kremlin. Entonces, sí, pero no. No necesariamente creamos que un voto de abstención implica que el Estado, el cubano, nicaragüense o venezolano, no usa toda su batería de medios y la de sus movimientos aliados en América Latina para no reproducir la idea de que la OTAN es la responsable de la invasión de Ucrania, tal.
Eso es importante. Y en el caso cubano hay otro elemento que es muy útil. Tanto Rusia como Cuba, cada uno en su escala, ha tenido una capacidad asimétricamente mayor que sus recursos económicos de seducir. Y esa seducción es coincidente. En el caso de Rusia, el modelo autocrático ruso responde más a la idea iliberal que a la vieja contraposición comunismo-anticomunismo de la Guerra Fría. Y la idea iliberal no es más que una concepción del poder, del orden social, en la cual nos oponemos a la sociedad abierta, al pluralismo político, etcétera, etcétera. Y eso seduce y tiene conexiones de colaboración política con extremos tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, ojo, la seducción y los lazos políticos del Kremlin, que es como de hecho esa metáfora es muy valiosa ahora, es como el águila bicéfala de los romanos, que es el escudo del Estado ruso, mira tanto a Jair Bolsonaro como a Díaz-Canel Maduro. Entonces, cuidado con eso, porque la gran contradicción normativa de nuestro tiempo es la contradicción entre democracia liberal en un sentido amplio, que no solo el legado liberal, y iliberalismos de distinto tipo. Eso se está jugando en el plano simbólico, se está jugando en el plano geopolítico, y Rusia tiene la particularidad de seducir tanto las extremas derechas como las extremas izquierdas. Primer punto. Pero ¿por qué es importante el caso cubano? Más de por la venta de armas, que hace tiempo que no ocurre, por el comercio, que no es tan importante, aunque Rusia sigue siendo un importante emisor de turismo, portador de cierta maquinaria, ha condonado la deuda, modernizador del complejo militar industrial cubano, etc. Porque Cuba sí presenta un desafío en la medida que lo mencionabas tú, de que tiene una capacidad enorme de seducción el Estado cubano con su Char Power, que justamente es lo contrario a Corea del Norte, de la que se va a hablar después. O sea, Corea del Norte es importante asimétricamente, siendo también un país pequeño porque intimida. No tiene problema en ser un paria. Cuba seduce. Y eso es importante porque si el Estado cubano puede condenar, o más bien abstenerse en las Naciones Unidas, y con eso queda bien con Europa, y no se busca más bronca con Estados Unidos, y queda bien con sus pares de la democracia, de la izquierda democrática latinoamericana, que dice, pará, mira, nos hace difícil defenderte porque tú, si vas a votar con ellos, quedan bien, pero si toda la batería de influencia del Estado cubano, y es enorme, sigue reproduciendo tal cual los criterios de Russia Today y de Sputnik Mundo, entonces hay un servicio que se le presta por abajo del radar. Y ahí, y con esto concluyo, para mí es un gran desafío que va a hacer, por ejemplo, Europa. Porque Europa ha dicho, la Unión Europea ha dicho, que va a haber una política de recuperación de la influencia en América Latina frente a Rusia y a China. Pero la Unión Europea, lo digo con todo conocimiento de causa, porque lo conozco y he estudiado esa política, tiene una posición absolutamente esquizofrénica respecto al Estado cubano. Firma un acuerdo de cooperación de la sociedad civil que es sistemáticamente burlado por el Estado cubano. Hay incluso personas que dicen que hay que denunciar el acuerdo porque ha aumentado la represión. Habemos algunos que decimos no hay que denunciarlo, simplemente hay que aplicarlo y exigir que se cumplan las cláusulas. De manera yo no entiendo cómo la Unión Europea va a poder hacer una política de contrainfluencia a Rusia en América Latina al tiempo que mantiene una relación de normalización con un Estado iliberal como el cubano, que es aliado al Estado ruso. Entonces, en la medida que el Estado cubano, como el venezolano nicaragüense, puede operar como proxies del Estado ruso en América Latina, creo que, y además lo creo incluso en figuras muy concretas como la figura de Borrell. O sea, Borrell es el responsable de seguridad de la Unión Europea, tiene una postura muy dura en el caso de la invasión de Ucrania y tiene una postura absolutamente distinta en el caso cubano. Absolutamente distinta. Esa incoherencia no sé cómo se va a poder aplicar en el caso de una postura, y creo yo que habría que revisar que a lo que estamos nosotros asistiendo, exactamente es eso, es a una disputa global entre modos de concebir la gobernanza, las relaciones internacionales y los órdenes sociales. Y en esto sí creo que hay una ventaja comparativa. Las autocracias están siendo más inteligentes, más ágiles y más incluso leales en sus alianzas que la agilidad, la coherencia y la lealtad que están teniendo los regímenes democráticos con sus pares y con las poblaciones de aquellos países en los cuales no hay democracia pero se pugna por derecho. O sea, ahora, y ya con esto concluyo, en el mismo momento que se ha agudizado la invasión de Ucrania, se ha agudizado la represión en Cuba, y la misma Unión Europea, que está tomando una postura activa, por suerte, contra su vecino invadido, está teniendo una postura absolutamente cómplice y silenciosa respecto a la situación en Cuba. Y también parece agudizarse la situación en Nicaragua. Y sí es bien importante poner la atención, ¿no? En los últimos días fue noticia la detención de un obispo junto con otros de sus colaboradores.
también parece cada vez más aislado Nicaragua, pero parece el binomio Ortega Murillo estar jugando a los hechos. Pagando es insuficiente. No me atrevería a decir ni siquiera que sea medianamente caro por el tipo de represión tan violenta, tan descarnada, que comenzaron sobre todo a partir de abril de 2018, cuando se produjeron una serie de manifestaciones en Nicaragua contra unos cambios que hubo en el esquema de la seguridad social, que eso derivó en alrededor de 100 muertos, 300 aproximadamente presos políticos, y a partir de ahí una escalada represiva y de control todavía más absoluto del poder que la que había venido dándose antes. Es importante al valorar la situación de Nicaragua comprender que hay en cuanto a Ortega y los sandinistas como dos grandes etapas. Una es la etapa de 1979 a 1990, digamos la etapa revolucionaria, si la queremos llamar de esa manera, en la cual, para volver al tema de Rusia, las relaciones con la Unión Soviética eran sumamente estrechas y también con Cuba. Todavía más con Cuba como proxy de la Unión Soviética, pero también con una política bastante independiente. Vino el colapso de la Unión Soviética, el plan de paz en Centroamérica, etc. Hubo elecciones en Nicaragua. Ortega juzgó mal sus posibilidades de triunfo en elecciones libres, perdió y entró Violeta Barrios de Chamorro. Ahí se da un periodo de alternabilidad entre gobiernos democráticos, pero a partir de Violeta Barrios de Chamorro bastante corruptos. El último, el de Arnoldo Alemán, hace un pacto con Daniel Ortega para virtualmente repartirse las instituciones, y en 2007 Ortega, y eso le permitió a Ortega llegar al poder con alrededor del 36% de los votos, y ahí sí, está manipulando todo. Yo diría que en este momento Nicaragua, a pesar de que es un país continental, ísmico, se ha convertido como una dictadura insular. Es una dictadura sumamente aislada, pero que sin embargo, y ahí voy al tema de la Unión Europea, sigue recibiendo alguna cooperación internacional de la Unión Europea, sigue recibiendo una cierta cooperación de Estados Unidos para la interdicción del narcotráfico, que esto es algo muy interesante. Estados Unidos todavía mantiene relaciones con Fuerzas Armadas de Nicaragua, porque ponen en primer lugar en sus prioridades no necesariamente los derechos humanos en Nicaragua, sino evitar el tránsito de drogas, y también les interesa mucho el tema migratorio. Entonces aquí el asunto de las prioridades de la política estadounidense hacia América Latina en general, pero particularmente Centroamérica, y en este caso Nicaragua, hace que mucha de su actitud y de su capacidad sancionatoria no se lleve hasta sus últimas consecuencias. También, indudablemente, ahí hay un factor humanitario, o sea, sanciones más generalizadas en contra de Nicaragua y no focalizadas en miembros de la élite de poder en Nicaragua, pueden tener consecuencias humanitarias en Nicaragua terribles, porque es un país que ya está viviendo condiciones de vida sumamente deterioradas. Y viéndolo, si se quiere, oportunistamente de la frontera sur, el lado de Costa Rica, una crisis humanitaria en Nicaragua podría lanzar oleadas migratorias masivas muy difíciles de contener. Pero sí, la última arremetida de la dictadura Ortega Murillo, porque realmente son como un binomio, él y su esposa, y además vicepresidenta, ha sido feroz. La ha emprendido recientemente contra la Iglesia, con un silencio muy peculiar del Vaticano, ¿verdad? Que supuestamente está al tanto de todo y hace todo lo posible por solucionar el problema, pero el Papa Francisco hasta el momento no ha dicho explícitamente nada en contra de la represión, ni contra los nicaragüenses, ni contra la Iglesia, y particularmente contra el obispo Álvarez de Matagalpa, que virtualmente secuestraron y está ahora bajo arresto domiciliario en Managua. Entonces aquí hay realmente un problema
muy, muy serio de derechos humanos. Y Ortega ha estado tratando últimamente, y hubo un caso en que a medias lo logró, de ir normalizando su situación en Centroamérica. Centroamérica no tiene una situación ideal en materia de democracia. Veamos lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Guatemala. El gobierno de Honduras todavía no sabemos para dónde va, pero es de una tendencia, digamos, de izquierda moderada, coquetea con Ortega. De hecho, estuvo entre los gobiernos que se negó a acudir a la Cumbre de las Américas porque no habían invitado ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela. Y bueno, y al sur están Costa Rica y Panamá, que son como otra vertiente, digamos, en esa materia. Entonces, últimamente, una de las acciones que Ortega tomó para normalizar y reducir un poco su insularidad en Centroamérica es que, valiéndose de un mecanismo rotatorio que existe para la elección del secretario general de lo que se llama el Sistema de Integración Centroamericano, y le tocaba a Nicaragua proponer el candidato, bueno, después de un año en que hubo un estira y encoge, hubo oposición a la primera terna, finalmente logró que se eligiera al candidato nicaragüense como secretario general del SIC. Y ahí tiene ya como una especie de factor de normalización. Él recibe también financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, es otra fuente de financiamiento. Entonces, en medio de esa insularidad y en unas condiciones de vida sumamente precarias y con un reacomodo del entendimiento que existía y que se rompió en el 2018, pero que se ha vuelto a construir entre Ortega y los grandes empresarios de Nicaragua, que es: usted haga lo que quiera, Ortega, y a mí déjeme trabajar, tengo condiciones laborales ideales porque es una fuerza de trabajo mal pagada y dócil, y tengo acceso al mercado estadounidense. Entonces así el régimen se mantiene. No sé si hablar de Rusia, pero mejor me quedo aquí para no acaparar mucho la palabra. Después vamos a retomar eso. Ahora me quedé pensando en este concepto de Sharp Power que estaba armando, y pensaba también en el rol que ha tenido Venezuela, ¿no? Como base también para muchos de esos discursos y muchas de esas narrativas. Pensaba en un proyecto como Telesur. Pensaba también en que en Venezuela está la base de Hispan TV, ¿no? Que es este órgano de propaganda de Irán para los países de habla hispana. Y pensaba también cuánto foco le ha puesto el chavismo justamente a ser como una especie de, entre comillas, faro comunicacional, en este caso de Rusia o de otros países, para comunicar hacia América Latina, ¿no? Propaganda. Sí, efectivamente, una de las virtudes que tenía Hugo Chávez era que era un gran comunicador, una persona que contaba con un carisma increíble y que además, bueno, olía las oportunidades para tener ocurrencias que lo hicieran ser titular en los medios internacionales de manera permanente. Sin embargo, bueno, afortunadamente él no creó un proyecto, ¿no? Y ahora se nota mucho su ausencia, por lo menos para los propios intereses del gobierno. Nicolás Maduro tiene el 86% de rechazo, ¿no? Sin embargo, el principal el líder de la oposición tiene 84% de rechazo, que es Juan Guaidó. Entonces estamos en medio de una crisis de representatividad muy, muy grave, que hace, bueno, que sea muy difícil, por lo menos, intentar pensar en la posibilidad que a corto plazo, en la próxima cita electoral del año 2024, se pudiera revertir esta situación. Porque, bueno, hay un desgaste de la población, estamos en un proceso de despolitización importante, y el gobierno está aprovechando esa necesidad que tiene la población de tener un poco de certidumbre luego de 2 años de restricciones por la cuarentena, y está intentando posicionar un mensaje que es que los problemas en Venezuela se han arreglado, ¿no? Pero sí, digamos, en algún momento para nosotros como defensores de derechos humanos fue muy difícil porque nosotros nos reuníamos con los colegas en la región, defensores de derechos humanos en la región, y ellos optaban por creerle a Telesur y no creer lo que nosotros como sus colegas le estábamos contando.
¿no? Y hubo muchas, reuniones difíciles, ¿no? Y no fue sino hasta el año 2017 cuando esta crisis de los caminantes, esas imágenes quizás en Argentina no fueron tan evidentes, pero en el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, esas imágenes dramáticas de miles de venezolanos caminando, fue lo que ayudó a complejizar, por lo menos en estos grupos afines, el relato que había sobre Venezuela. Y además, no solamente la ausencia de Hugo Chávez, sino que también hay cosas que nos han ayudado a que el apoyo explícito al gobierno de Nicolás Maduro tenga un alto costo político. Y es que ahora él está siendo investigado como responsable de crímenes contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional, que es una situación que no había ocurrido en América Latina, ¿no? Y eso, por supuesto, lo coloca a él en el panteón de personalidades muy oscuras. Así que para su épica, o para su discurso épico de pasar a la historia, eso ha sido un golpe muy importante. Y es por eso que para nosotros, en este momento, el principal muro de contención contra el abuso de poder es precisamente el trabajo de la Corte Penal Internacional y de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo cosas muy importantes. Ahorita no hay razones para que alguien fuera de Venezuela diga no tengo información objetiva, que era también un discurso que había antes, ¿no? La oposición, la sociedad civil o los defensores de derechos humanos exageran, pero ahora, después del primer informe emitido por la alta comisionada Michelle Bachelet por su peso simbólico en el mundo progresista, no hay razón. No, eso fue, si ese informe no hubiera aparecido, nosotros estamos seguros que la posición del gobierno de Boric fuera diferente sobre Venezuela, ¿no? Por el peso simbólico que tiene ese informe. Así que hoy, la situación es muy complicada para los venezolanos, pero tampoco el gobierno de Nicolás Maduro está en su mejor momento comunicacional y tiene serios problemas ahora de imagen internacional. Bueno, también es cierto que después aparece como esos cachetazos de realidad, ¿no? Hace un tiempo estuve en la zona del Darién, y es impresionante. De los 22.000 que cruzaron en julio, 17.000 son venezolanos, 133.000 en 2021, cruzando una selva. Realmente vale la pena adentrarse porque esos son los cachetazos de realidad. También muchos cubanos, Armando. En relación a lo que veníamos hablando, vuelvo a este concepto del sharp power. Hay un punto en el que eso también choca con la realidad, ¿no? El SOS Cuba un poco demostró eso, ¿no? Que las nuevas generaciones, mostrando cómo viven, mostrando casi inocentemente en una red social cómo es ir a hacer compras, cómo es conseguir comida, parecen barrer con todos esos mega aparatos. ¿O no alcanza, Armando? Mira, en un texto que yo escribí, que mi amigo Rubén Chabao ha citado y que es el responsable de que el texto quizás tenga mejor lectura que la que yo logré, yo dije que había tres actitudes ante el tema cubano, ¿no? Una era poder ver, otra era saber ver y otra era querer ver. Las voy a explicar, traté de ser didáctico cuando escribí ese texto. Que por cierto, ese texto también podría haber pasado con la Unión Soviética en la época del efecto Sartre, que Rafa ha citado y escrito en su libro, que les recomiendo. Poder ver alude a una imposibilidad fáctica. Muy claramente en la era predigital, tú no sabías lo que pasaba en Cuba, como tú bien dices, ahora cualquiera transmite una protesta o una detención y la gente puede ver. Pero antes se podía alegar que fácticamente pues yo no sabía porque no me llegaba nada, porque no había una transmisión de datos en tiempo real. Ya va, poder ver, entonces es algo que hace que mucha gente no se pronuncie sobre algo porque no tiene la información. Saber ver implica que aunque la información esté, tú no tienes los códigos comunicacionales, culturales, nociológicos, epistémicos para traducir eso. Y es como que tú ves una película o un idioma que no conoces y ves imágenes pero no sabes de qué es la narrativa, ¿no? Ahora, lo que creo que lo que más ha pasado con el caso cubano es la negación de ver, no querer ver. Y es particularmente sí y no lo que tú preguntas. O sea, sí ha habido, para que dimensionemos, en Cuba hemos asistido a las protestas más masivas de 60 y tantos años y probablemente toda la joven historia nacional de un país con menos de 200 años de historia, porque fueron protestas extendidas de decenas de miles de personas en ciudades durante 3 días seguidos, distribuidas, heterogéneas clasistamente, racialmente, de género, creativas. Yo hablaba con colegas y decía, imagínate en un país donde
toda la simbología popular latinoamericana ha sido robada por el Estado. De pronto ves a la gente diciendo en las plazas: el pueblo unido jamás será vencido, que es la consigna de los movimientos populares latinoamericanos frente a un Estado que se reclama a sí mismo popular y progresista, ¿no? Eso es muy emotivo. Pero también hay que decir que ese movimiento ha sido reprimido. Hay artistas presos que aún así hoy todavía se mantienen protestas. Estos días hemos asistido a protestas en las ciudades cubanas, y que la información está y mucha gente no quiere ver. Y ahí hay un problema estructural que tiene que ver con un rasgo muy específico de América Latina. En América Latina, buena parte de la intelectualidad que se ocupa de la investigación en ciencias sociales en universidades públicas tiene una militancia de izquierda. Y yo diría que la mayor parte de ellos pertenece a una izquierda democrática. De hecho, es una izquierda que sufrió las dictaduras de seguridad nacional, que enfrentó el destierro, la tortura, que se enfrentó a Videla, a Pinochet, a Somoza, y que no es filotiránica, o sea, no quiere un diseño autoritario para su país. Sin embargo, esa intelectualidad que es muy sofisticada, en la cual, insisto, los schmittianos, los leninistas son muy pocos, concede por afecto, vuelvo a citar a Rubén porque no quiero hablar de eso, porque sencillamente tengo vínculos para que me inviten a un evento, es decir, por las grandes redes del Char Power del Estado cubano. De manera que sí, nosotros en Cuba hay un cambio cívico, hay un despertar cívico, hay un hecho sociológicamente demostrable de más protesta que nunca y más movilización. Cuba ha dejado de ser la excepcionalidad que era, porque se ha vuelto más latinoamericana. ¿Por qué? Porque se ha feminizado la pobreza, se ha racializado la pobreza, porque hay más pobreza, porque hay más desamparo, porque en plena pandemia se gastó 40 veces, y esto en cifras oficiales, 40 veces lo que se gastó en salud y en educación, en construir hoteles que no se ocuparon, buena parte de un capital de la Unión Europea, por ejemplo. Y lo único que sí es excepcional en Cuba es la naturaleza del régimen político. Pero ese régimen político mantiene la capacidad de seducción más allá de la frontera. Y creo que una asignatura pendiente es cómo en el ámbito intelectual, que es lo que nos ocupa a los que estamos acá, y en el polo, en el campo de la democracia, que creo que es un campo que tiende al centro izquierda y al centro derecha, en la defensa de la idea de la república, que es consustancial a la historia de América Latina. Somos un continente de repúblicas antes que Europa fuera un continente de repúblicas. Europa era un continente de imperios coloniales y América Latina un continente de repúblicas con constituciones. Tenemos una deuda pendiente con Cuba, con lo que es Cuba como realidad, como caso de país no excepcional, donde hay gente que quiere tener el derecho a tener derechos y lo está exigiendo, con Cuba como modelo del que buena parte de esta izquierda latinoamericana, incluso la no filotiránica, no se decide a romper, y vienen todas las sartas de tonterías, de bueno, el ejemplo, bueno, una sarta de tonterías como la que dijo el Papa en una de sus últimas entrevistas. El Papa, que de hecho una parte de mis explicaciones es que es profundamente iliberal, no es de izquierda, pero es iliberal, y Cuba como agente, que es quienes han tenido, Cuba, el Estado cubano, quienes han tenido vínculos, pertenencias, privilegios por conectarse con las redes del Char Power del Estado cubano. Entonces, nada, a diferencia de mis amigos venezolanos y nicaragüenses que llevan su duelo y su dolor y su represión con bastante hidalguía y tragedia, en el caso cubano, además de eso, todavía estamos mucho más solos, por la dimensión simbólica de lo que significa. Así, yo uso una metáfora, digo, Nicaragua parece izquierda latinoamericana. Nicaragua es como una iglesia en una aldea remota, que yo puedo decir, es que el cura es malo y lo critico, ¿no? Venezuela es como un arzobispado, donde el arzobispo se porta mal y es grosero y hace cosas, pero Cuba es el Vaticano, y con el Vaticano no te metes porque ahí está la doctrina. Gracias. Sí, es fuerte lo que dice, ¿no? Recuerdo cuando estaba pasando el SOS Cuba, que alguna vez escuché a un analista decir, es que Cuba es para América Latina el muro, ¿no? O sea, el muro definitivo. Recién lo esbozabas y me gustaría retomarlo, que había quedado picando de tu intervención anterior, Eduardo. ¿Qué pasa con la relación Nicaragua-Rusia? Y vos marcabas algo que a mí me parece importante, que es esta lógica casi insular, sin serlo, ¿no? Porque es un país continental, pero esta lógica casi insular que tiene Nicaragua. ¿Por qué? ¿Y cuánto tiene que ver su relación con Rusia?
Bueno, vamos a hablar de la iglesia perdida. Es cierto, a Nicaragua no se le presta mayor atención probablemente fuera de Centroamérica, por razones obvias, ¿verdad? De territorio, no inspira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, me remito a algo que ya dije, hay dos etapas en las relaciones de Nicaragua con Rusia, una que fue con la Unión Soviética, que si se quiere fue después de Cuba, la relación más estrecha desde un punto de vista por lo menos militar, no comercial, de la Unión Soviética con algún país de América Latina. Después vino un hiato que duró de 1990 a 2007, que es cuando Daniel Ortega toma el poder, y a partir de ahí se comienza a desarrollar una relación muy estrecha entre Nicaragua y Rusia. Una relación que no pasa exactamente por la parte comercial y de inversiones. Pasa fundamentalmente por aspectos militares, por aspectos diplomáticos y también por algunos aspectos de ese soft power o sharp power que consiste fundamentalmente en becas, etcétera, para estudiantes nicaragüenses que vayan a estudiar a Rusia. Ortega toma el poder en enero de 2017, después de la invasión de Rusia a Georgia en 2008. Nicaragua se convierte en el segundo país después de Rusia en reconocer a Osetia del Sur y Abjasia como repúblicas. Eso es muy sintomático. O sea, ahí hay una relación de, digamos, total adherencia a Rusia de una manera un poco absurda, pero que indudablemente implicó réditos para Nicaragua en sus relaciones con Rusia. En 2009, Ortega viaja a Moscú y suscribe una serie de acuerdos militares, comerciales, pero los comerciales no han tenido mayor importancia. Barcos rusos ya comenzaron a visitar algunos puertos nicaragüenses, sobre todo con el argumento de que eran, digamos, ejercicios para combatir el narcotráfico, algo que no creo que a Rusia le interese mucho en esta parte del mundo, hacia Estados Unidos, un poco más al norte de Argentina, digamos, en Centroamérica. En 2014, Nicaragua apoya la invasión a Crimea y reconoce a Crimea como parte de Rusia. Eso también fue algo que prácticamente ningún otro país en el mundo, y menos en América Latina, hizo. O sea, ahí también hay otra manifestación de subordinación muy grande. Y ya en 2014, cuando Putin hace una visita a América, a algunos países de América Latina, hace una parada en Managua, ahí se reúne con Daniel Ortega y suscriben otra serie de acuerdos. Producto de esos acuerdos, se estableció en Nicaragua y se inauguró en 2016 una escuela supuestamente dedicada al entrenamiento de fuerzas policiales para combatir el narcotráfico. Ellos han recibido fuerzas policiales, si la memoria no me falla, de Nicaragua, República Dominicana, México y El Salvador, y han entrenado a esas fuerzas ahí. También en 2016 se estableció una estación de escucha satelitales, supuestamente es parte de una red, como una especie de GPS ruso. Ellos ya tienen 3 en Brasil. La de Nicaragua fue la 4ª en América Latina, está ahí en una laguna cerca de Managua y, por cierto, muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Y en 2019 se inauguró un complejo impresionante que es la embajada de Rusia en Managua, que rivaliza en magnitud y, por supuesto, en modernidad con la de Estados Unidos. Ahora, en medio de todo esto, se han suscrito una serie de acuerdos militares. Nicaragua, entre otro equipamiento, compró 50 tanques de guerra, de los cuales ya eso fue en 2018, de los cuales ya más de la mitad han llegado a Nicaragua.
Por supuesto, eso para un país como Costa Rica es particularmente preocupante porque, bueno, ¿cuál es el enemigo de Nicaragua? Es Honduras, es Costa Rica. Ha habido muchas más diferencias con Costa Rica que con Honduras. De hecho, desde 2018 Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua, lo que tiene es un encargado de negocios, pero sin embargo hay una relación muy fluida en la frontera comercial y migratoria, y eso es algo también muy delicado porque Costa Rica no se puede dar el lujo de que Ortega cierre el flujo comercial desde Costa Rica hacia el norte, que es, digamos, Centroamérica, incluyendo Panamá. Es el tercer socio comercial de Costa Rica. Después, bueno, en primer lugar está Estados Unidos por mucho y luego la Unión Europea. Y además, como parte de una serie de decretos muy curiosos que se emiten en Nicaragua, luego ratificados por la Asamblea Nacional para permitir el ingreso de tropas extranjeras, a Rusia, ahora en julio, se renovó ese decreto y se le permite mantener como 160 tropas de manera rotativa en el territorio nicaragüense, algo que no se le permite a ningún otro país, porque lo otro son autorizaciones eventuales. Ningún miembro de un ejército de México, de Guatemala, de Honduras va a querer ir a Nicaragua para nada. Entonces, ahí sí se ha venido dando una relación muy estrecha que, digamos, refuerza desde un punto de vista militar esa insularidad y también se convierte como en una divisa para negociar con Estados Unidos. Así que yo diría que sí, la insularidad en gran medida se mantiene. Obviamente, cuando algo se vuelve crónico, como es el caso de la dictadura nicaragüense, tienden a digamos, debilitarse mucho las reacciones iniciales. El tema de derechos humanos, desgraciadamente, no está en la prioridad de la política exterior de la mayoría de los países de América Latina. Y el hecho de tener el apoyo de la Unión Soviética indudablemente le da un tipo de fortaleza, por lo menos bélica, a una escala pues muy reducida si uno lo compara con otros países, pero muy importante en Centroamérica. A ver, Rafael, recién decías algo que me parecía importante, ¿no?, para reparar en el caso venezolano, que tiene que ver con un escenario de crisis de representatividad que convive con este intento de instalar la narrativa de que Venezuela se arregló, ¿no? Bueno, que después contrasta con todas estas otras cosas de las que venimos hablando. ¿Cómo te imaginás vos el escenario de cara a las próximas, entre comillas, elecciones? Porque con todo tal como está y con el sistema tal como está en Venezuela es difícil creer en elecciones reales, ¿no? Sobre todo si se sigue desplomando, ¿no?, la imagen de Maduro. Sí, sabes, una de las críticas que hacemos nosotros desde la sociedad civil a la clase política opositora es que no ha construido una narrativa, una promesa de país que entusiasme a la población y que incluso pudiera seducir a los chavistas descontentos, ¿no? Una oferta de país, no solamente capitalizar el descontento y la rabia, la nostalgia, sino también decir, mira, esta es la Venezuela que queremos construir, una Venezuela de oportunidades, de derechos, como se quiera decir, ¿no? Porque lamentablemente, incluyendo la sociedad civil, permanentemente hemos reaccionado al discurso del gobierno. Y cuando tú respondes a una lógica populista autoritaria que intenta hegemonizar un marco de comprensión del conflicto, ¿no?, en sus propios códigos, lo que hace es reforzar, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido amargamente en estos 20 años es que ese enmarcamiento ideológico del gobierno de la izquierda y todo lo que se lo oponen son las derechas, no nos ha servido ni para nosotros para poder avanzar en el rescate de la democracia, ni para problematizar el proyecto chavista a nivel internacional, ¿no? Entonces hay que posicionarse desde un lugar diferente al de este enmarcamiento izquierda contra derecha. Y nosotros creemos, o por lo menos yo desde Provea creo que esa nueva narrativa regional tiene que ser autoritarismo contra democracia, ¿no? Sabemos que las democracias en América Latina son deficitarias, que han tenido diferentes problemas, pero ahora lo que está en riesgo, independientemente de las ideologías, y los ejemplos están, son las libertades democráticas en diferentes partes de la región, ¿no?
Entonces creo que eso nos ayudaría a conectar procesos, ¿verdad? Y a debilitar solidaridades automáticas, ¿no? Que en el caso venezolano, en el cubano, en el nicaragüense, han funcionado muy bien. Entonces estamos en ese proceso de construir desde la sociedad civil venezolana, que está teniendo una identidad propia en el conflicto, en los últimos meses, esa mirada de país. Entonces, y además un segundo error es el de los días finales, ¿no? El de las batallas éticas, ¿no? Siempre el conflicto se decía, bueno, si ganamos las elecciones todo se va a resolver mágicamente, sin entender todas las complejidades y los contornos de lo que hay allí. Entonces, lo que tenemos es que plantearnos el 2024 como un momento de reorganización y como parte de un proceso de rescate de la democracia. Porque si tú lo planteas como una batalla final otra vez, en donde la oposición esta vez sí va a ganar las elecciones, seguramente va a generar una nueva frustración, porque todo parece indicar que eso no va a ser así. Pero aprovecharla como un momento político de movilización con una mirada pues a mediano plazo, que tenga diferentes momentos estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, esto para los venezolanos esto no, por supuesto, no es una buena noticia porque estamos agotados y muchos quisiéramos que esto se acabara rápidamente, pero las autoridades han sabido tener el tiempo a su favor y desgastarnos permanentemente y dividirnos y fragmentarnos. Así que yo creo que lo tercero que yo diría es cuidar mucho el espíritu de comunidad. El gobierno fue muy hábil en dividir y fragmentar a la oposición política en muchos pedazos. Hoy para ellos es muy difícil hasta ponerse de acuerdo para realizar un proceso de elecciones primarias para decidir quién pudiera ser el candidato o candidata con mayores posibilidades, pero es porque el gobierno ha sido muy hábil en socializar las sospechas entre ellos, en aprovechar oportunidades como los diálogos para generar ruido en los diferentes procesos de articulación. Yo creo que desde la sociedad civil tenemos que cuidar mucho entonces nuestro sentido de comunidad, independientemente de los abordajes diferentes que podamos tener del conflicto ahora, ¿no? Ahorita el gran debate que tenemos es cómo, bueno, si el conflicto no se resuelve a corto plazo, ¿qué tipo de relación vamos a tener con las autoridades? Hay unos que dicen el diálogo a todo costo, otros que decimos, espérate, tenemos que discutir cómo es esa relación. Sobre todo para derechos humanos quizás es más fácil porque, bueno, está toda la situación de impunidad y situaciones no resueltas. Pero ese es el debate que hay ahora. Si Maduro se va a quedar durante un largo rato, ¿cuál es el tipo de relación política y de confrontación que vamos a tener con él? A ver, retomando un poco el eje central de la charla, pero no quería dejar pasar eso porque me parecía importante retomarlo. Quiero volver con Armando sobre este eje que nos convoca, que tiene que ver con la relación de Moscú con América Latina, y pienso también en el contexto de la guerra, ya una guerra prolongada, y en el progresivo aislamiento de la Federación Rusa con respecto al resto del mundo, y en algunas cuestiones que tendrán que ver con la rendición de cuentas por crímenes de guerra, si de alguna manera no se van a manifestar quizás más que nunca las lealtades en nuestra región y desde nuestra región, y aquí la pregunta es ¿qué rol va a tener Cuba, ¿no? Como vos decís, como epicentro del dogma, ¿no? Bueno, a ver, yo primero creo, ayer lo dije en una conferencia en la Universidad de Itela sobre este tema, por cierto, muy concurrida, tuvimos un representante de la embajada rusa que también fue a escuchar lo que íbamos a decir. A lo mejor hay alguien por acá, así que también tiendo mi saludo. A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, yo estoy seguro que esto va a ser largo, pero a diferencia de lo que menciona una colega, yo no estoy seguro que hay una derrota del régimen ruso. Yo creo que esto va a ser un problema largo, sangriento, que como siempre pasa lo van a cargar los pueblos, ¿no? El pueblo ucraniano, el pueblo ruso, en fin. Entonces esto va a ser para largo. Segundo, yo creo que no va a estar tan aislada en la medida que en el grupo del G20, por ejemplo, pues el presidente indonesio que tiene la presidencia pro tempore dijo que va a dar bienvenida a Putin y los chinos no lo quieren aislar. Entonces, esto hay que llevárselo con mucho cuidado, lo cual es terrible, insisto, porque la carga la llevan los pueblos. Intuyo que en la medida que esto se prolongue y se definan más las trincheras y se atrinchere más la gente, por ejemplo, hay un sector de América Latina que va a tener que definirse dentro de las fuerzas políticas de manera muy clara. O sea, la ambigüedad que tiene un sector de la derecha latinoamericana, en la cual hacen causa común distintos actores, desde Bolsonaro y sus simpatizantes, que abraza al putinismo de manera entusiasta,
Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la derecha democrática liberal en América Latina respecto a sus parientes que están abrazando un régimen invasor y liberal, antiliberal? Y en el caso de la izquierda latinoamericana, ¿qué va a hacer? Y ahí está el rol de Cuba. Porque yo pondero, por ejemplo, la actitud como la del presidente Boric, que ha sido clara, coherente, de rechazo a la invasión, desde una posición de izquierda democrática, claramente, ¿no? Claro, sin metáforas, sin ambigüedad, bueno, pero sí, la OTAN tuvo la culpa, no, es una invasión y punto, y habló con Zelensky, mientras que hay otra gente que no lo reciben, en fin. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las militancias del Partido Comunista que tienen vínculos con La Habana? No sé. Con el movimiento, o con los movimientos nacional popular que tienen un vínculo que leen todo en clave, no de antiimperialismo, porque si uno lee en clave de antiimperialismo está bueno, porque dice, bueno, los americanos, los chinos, los rusos, en clave de antiamericanismo, que es distinto. No sé, yo creo que es un reto, y por eso hablo del tema de la coherencia de las políticas del campo democrático, ¿no? Es decir, el campo democrático tiene que ser eficaz, a veces tú tienes que aislar a alguien que es el enemigo principal y tienes que tener una postura inteligente. Recuerdo, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos con China en pleno momento de apogeo de la Unión Soviética, y aisló, pero hay límites de coherencia. Si tú tienes un actor que es el principal foco de influencia, de difusión de contrainformación, contrapropaganda, antidemocrático, estructurado en América Latina, y ese actor está aliado, aunque maneja una ambigüedad estratégica, ¿qué vas a hacer? O sea, mi gran duda, mi gran pregunta es esa: ¿qué va a hacer, por ejemplo, la Unión Europea? Estados Unidos no, porque tiene su postura respecto al gobierno cubano, más fallida, menos fallida, la tiene. ¿Qué va a hacer la Unión Europea respecto al caso de Cuba? ¿Qué van a hacer entidades como, bueno, qué pasó, por ejemplo, con la Bachelet, ¿no? que inequívocamente denunció, condenó las atrocidades de la invasión ucraniana, pero que en el caso de Cuba dijo algo al principio de las protestas, el chavo no dijo más nada? Entonces, yo creo que esa incoherencia puede manifestarse como coherencia, y sí creo, como decía Rafael, que esto hay que dejar de leerlo en clave ideológica del siglo XX. Yo digo que hay que avanzar en una defensa transideológica de la democracia y de los derechos humanos, y empezar a entender justamente que hay campos en pugna que se están reconstituyendo a escala global. La invasión de Ucrania es solamente un evento que visibiliza ciertos pragmáticos comerciales con autocracias globales como China y su propio ADN constitutivo democrático. Si no viene, y eso lo mencionamos ayer también, si no viene una oferta de Europa o Estados Unidos de invertir en lo que son las grandes deudas pendientes de América Latina, desarrollo, desigualdad, lo dije en una entrevista acá hace un tiempo, si no viene un equivalente a un plan Marshall para un continente que ha estado sacudido por la pandemia, que tiene pues entonces seguirán las inversiones chinas, seguirá la influencia rusa en poblaciones que dicen, mira, yo lo que quiero es tener empleo, comer, y eso otro como que lo sacrifico, ¿no? Y acá hay unos tipos que me dicen que hay un modelo alternativo. Entonces, aquí sí es importante invertir también para la consolidación de la democracia y para la contrainformación en cosas que son de desarrollo socioeconómico. Creo que los recursos están, a pesar de que no es este Estados Unidos del 45 con el Plan Marshall, pero tampoco el 45 en Europa, en la Unión Europea. Creo que los recursos están, y creo que lo que ha faltado es inteligencia y coherencia en la formulación de la política de las grandes potencias democráticas hacia América Latina. Corren cuando ven a China y a Rusia, pero después la Cumbre de las Américas es un ejemplo. Sí, se la sabotearon los liderazgos iliberales, pero también después quedó en mucho ruido y pocas nueces. Es absolutamente ridículo lo que se señaló como ayuda para Centroamérica, ni siquiera para toda América Latina. Entonces yo creo que hay que ser más inteligente en la formulación de políticas. Bueno, vamos a abrir un tiempito para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo bozarrón igual. Planteaban antes el tema de democracia contra autoritarismo, ¿no? Como un nuevo modelo del siglo XXI. Me ponía a pensar que, por ejemplo, en el caso argentino, sí se ha sido un eje de debate en el siglo XX entre el peronismo y el no peronismo, ¿no? Y 70 años después, la verdad es que la respuesta no ha sido eficiente esa división como democracia. Digo, ¿qué ingrediente extra le podemos poner si esta es el nuevo eje para el siglo XXI?
para profundizar y acercar este sector, porque conversábamos por acá y es verdad, lo de la narrativa falta de este lado, ¿no? Digo, me parece que no alcanza con decir democracia contra autoritarismo, más si uno se pone del lado de los buenos, entre comillas, los demócratas, ¿no? No, recogemos 2 o 3. Respondemos esta y después el próximo. A ver, para mí como, gracias y si nos ayuda como a seguir esta reflexión. Para mí como defensor de derechos humanos es más fácil porque yo diría colocar al ser una democracia de derechos, ¿no? Y no una democracia de mayoría, ¿no? Porque para mí es muy importante ese principio de universalidad de los derechos humanos para que no haya un doble rasero. A pesar de que a muchos defensores se les olvida con frecuencia el principio de universalidad y salen rápidamente a condenar las protestas en Colombia, que está bien condenar la represión a las protestas en Colombia, pero hubo un silencio atronador con la represión a las protestas en Cuba, ¿no? Y a veces uno está en redes contra la brutalidad policial y hay gente que sale con cosas como que es que la manifestación utilizan los sectores de derecha, con lógica ideológicas, ¿no? Entonces yo creo que yo pondría como un eje, y afortunadamente se volvió popular el tema de derechos humanos y algunos de sus principios, ¿no? No sé, Armando, ¿qué otro elemento le agregaría? No, mira, yo creo que hay un tema que es aprovechar las experiencias virtuosas de América Latina en términos de solidaridad democrática. Yo puse un ejemplo en un panel hace un par de semanas donde me decían, bueno, pero es que es imposible por los imperativos pragmáticos, los países quieren hacer comercio, los autoritarismos se han consolidado. Decía, a ver, ya va. En los años 70 teníamos una consolidación de un archipiélago de dictaduras de derecha en América Latina. Y había 3 o 4 países democráticos o semidemocráticos, Venezuela, Costa Rica, Colombia y México, que era un animal raro. Bueno, y esos países tomaron postura frente a ese ecosistema de autoritarismos de derecha, militares todos, respaldados por Estados Unidos, tomaron posturas acogiendo exiliados, condenando, rompiendo relaciones en algunos casos. Y hoy, que tenemos una América Latina mayormente democrática y además con una pluralidad que no permitía la Guerra Fría, con una pluralidad de gobiernos democráticos de una o otra orientación, tenemos al menos 3 casos de autocracias cerradas, más otros gobiernos bastante fallidos y con tendencia, y no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que hay que recuperar esas experiencias, a ver qué hicieron los diplomáticos, cómo se hizo el activismo diplomático. Yo creo que hay que discutir más con la juventud, y la juventud tiene que entender el valor intrínseco de la democracia, que no va de la mano con abandonar el hecho de que también tiene que haber buenas políticas públicas, tiene que haber inclusión social, tiene que haber desarrollo, pero el valor intrínseco, parece, esto es una intuición, que cuando las jóvenes generaciones nacen y crecen en democracia, banalizan aquello en lo que nacen y crecen. Y no estoy confundiendo la crítica justa a la democracia con la desafección democrática que dice, ya va, es que como yo viví aquí, creo que todo lo que hay afuera deben ser versiones mejoradas de esta. Yo le digo a los chicos, cuidado chicos, que afuera hay versiones mejoradas de esta y hay versiones mucho peores de esta. Entonces, hay que explicar esto y hay un rol de pedagogía democrática que hay que cumplir con la juventud. Y para eso, para mí, quizás es un tema así como Rafa enfatiza derechos humanos, yo enfatizo este tema porque es un tema de investigación y porque yo mismo pertenezco a ese campo. El rol de los intelectuales es clave. En América Latina se tiene que producir el consenso que creíamos que se produjo, y yo lo cuestionaba en varios textos, creo que se produjo de manera epidérmica, el consenso transideológico democrático que se constituyó en la Europa de posguerra, entre sectores democráticos de derecha, centro e izquierda. En América Latina, hasta que no rompamos con la idea de que es aceptable que existan poblaciones o estados que tengan un modelo distinto al democrático y nosotros cohabitemos con ese modelo, hasta que no haya un eurocomunismo en América Latina, un movimiento como el de los partidos comunistas, hasta que no se abandone algo que es un oxímoron como el Foro de Sao Paulo, donde hacen causa común partidos socialistas democráticos con partidos que son gobernantes y han proscrito ahí donde gobiernan a los partidos socialistas democráticos. Hasta que no desaparezcan esas cosas, hasta que el Grupo de Puebla, por ejemplo, no se convierta en una alternativa coherente de progresismo, en una especie de policía bueno del Foro de Sao Paulo, yo creo que tenemos un problema. Es decir, la academia, la intelectualidad y los movimientos y partidos democráticos de la izquierda latinoamericana, que ahora mismo es la mayoría gobernante, tiene que plantar claramente una línea diciendo, así como rompimos con todo y en nuestra juventud incluso combatimos a las dictaduras de derecha, que eran la mayoría en América Latina, hoy existen 3 regímenes cerrados, autocracias cerradas en América Latina.
que están vulnerando derechos. Con ellos no vamos a ir a la esquina. Nada más un pequeño apunte adicional. Yo creo que el autoritarismo contemporáneo, más que una ideología, es un método. Y es un método al que se puede llenar con distintos tipos de ideología. Digamos, el comunismo, con todas sus aberraciones, era una ideología universal, de base humanista, aunque después distorsionada, y tenía una meca, que era la Unión Soviética, y después, digamos, satélites en América Latina, la meca se convirtió Cuba. Eso ya no existe. Nada tiene que ver el autoritarismo de Putin con digamos, esa aspiración euroasiática vinculada a la Iglesia Ortodoxa, con un enorme grado de conservadurismo, con el autoritarismo, en contenido, con el autoritarismo de Bolsonaro, con los ímpetus populistas y desinstitucionalizadores de Trump en Estados Unidos, o con Andrés Manuel López Obrador en México, que es otro bicho. Pero hay un método, hay una forma de abordar la realidad democrática para deteriorarla, que ahí sí que hay como una especie de franquicia universal que se adapta a cada una de las decisiones o de las situaciones. Puede ser Hungría en algún momento, Austria, que no llegó tanto, puede ser pronto Italia, hay que ver cómo funciona eso, pudo haber sido Francia, y bueno, y pueden venir otros, y en América Latina pues ya mencioné algunos de los que existen. Entonces yo creo que esto hace que un combate al autoritarismo de una manera, digamos, transnacional sea difícil. A mí me parece que hay que verlo también, sin perder de vista, lo transnacional hay que verlo caso por caso. Y el hecho de que la mayoría de las poblaciones lo que buscan son resultados. La mayoría de los sectores jóvenes de América Latina están desideologizados, lo que quieren son resultados, tienen un sentido pragmático, fluido de la vida, distinto, una visión más mercadológica, si se quiere, de la política. Y yo creo que eso obliga a ajustar estrategias nacionales según cada caso, pero sí tratando de que las fuerzas democráticas, liberales, con todos sus sabores y todos sus colores, puedan coordinar entre sí. Y eso en general no se da. Los sectores de izquierda, o con cualquier nombre que se les ponga, pues se coordinan. Los autoritarismos de derecha no tanto, por llamarlos de alguna manera, y las democracias liberales poco. ¿Tenemos alguna otra? Sí. A mí el micrófono me ayuda. Dos consideraciones generales. Primero, gracias por las exposiciones, fueron muy claros, y también por los intercambios. Pero en algo que decías, Armando, me queda una cosa resonando y dando vueltas, ¿no? Obviamente que hay que analizar el rol que tenga Estados Unidos y la Unión Europea en este rol como liderazgos globales, como para fortalecer los regímenes democráticos. También hay una cosa que cruje hacia adentro, ¿no? Que en los mismos Estados Unidos, que han tenido seguramente con sus errores, con sus dificultades, con sus intereses creados en el medio, seguramente también un rol muy claro a lo largo de estos últimos años, del siglo XX, pero que se vio particularmente con la presidencia de Trump en algún punto puesto en crisis, y en la misma Unión Europea, donde hay muchos movimientos nacionalistas que condicionan a los liderazgos que quieren eventualmente reivindicar ese proceso democrático. Digo, si no hay también un desafío global que involucre a estas sociedades que toda la vida han, bueno, por lo menos en el siglo XX, insisto, reivindicado los procesos democráticos, como para dar un abordaje diferente, ¿no? Y en segundo lugar, una cuestión más de fondo también en esto que se decía. Si en algún punto no menospreciamos lo que estamos convencidos de la necesidad de defender la vigencia de los derechos humanos en términos transnacionales, el valor de la libertad, digamos, como consigna de movilización política, si no quedó en algún punto relegado, porque en gran medida, lo que decías recién, Eduardo, de pragmatismo, yo creo que con un falso concepto en gran medida, y cayendo en la reivindicación iliberal, lo que está de fondo es una identidad de que el sujeto libre puede llevar adelante una
una organización más plena y que en algún punto lo termina reivindicando, inclusive en Estados Unidos con el liderazgo de Trump, un movimiento que para nada tiene que ver con la reivindicación de las ideas liberales y del liberalismo más sano que nos ha llevado. Digo, si también hay una autocrítica nuestra en lo que creemos en estos valores que de alguna manera reivindica esta conferencia, en dejar relegada, ¿no?, esa bandera y en definitiva también cómo hacemos para que, si estamos de acuerdo, digamos, con esa afirmación, la tomamos para cambiar el futuro. Esos dos temas. Armando. No, decididamente hay toda una crisis siempre ha estado en crisis porque siempre se ha reinventado, del pensamiento liberal, y en este momento un ataque, diría, ni siquiera sé si por la derecha, porque son coordinadas desde hace 150 años, pero con todo el movimiento libertario, que absolutiza una dimensión que yo me sorprende más porque muchos estudiantes que empiezan a tener atracción por eso, absolutiza una dimensión, a mi juicio, muy pobre de la noción de libertad. Una libertad como no interferencia. O sea, Isaías Berlin le podría explicar 4 o 5 cosas a los libertarios hoy en día de qué están hablando. Pero efectivamente hay una falta de oferta que un sector de juvenil, por ejemplo, hace muy atractiva esta idea como rock, ¿no?, como rockera de libertad. Pero estoy de acuerdo que hay que hacer una autocrítica liberal, hay que hacer una revisión de la relación entre libertad, igualdad y dignidad. Yo diría incluso que la dignidad está más vinculada al movimiento de los derechos humanos que las ideas de igualdad y libertad que fueron, digamos, capturadas por el viejo liberalismo de la Guerra Fría o por el comunismo. El movimiento de derechos humanos reclama el derecho a tener derecho, que es dignidad, en primer lugar. Eso es importante. Y cuando yo hablo de Estados Unidos y la Unión Europea, hablo en términos geopolíticos porque son dos grandes actores, son dos grandes repúblicas democráticas, o unión de repúblicas democráticas, o asociaciones, en el caso de la Unión Europea. Pero yo creo que cada vez tiene que haber más rol de potencias medias, de países medios, que pueden ser emblemáticos en ese sentido. Por ejemplo, lo que son los nórdicos dentro de la Unión Europea o fuera, es importante por la influencia, por el prestigio en América Latina, por el modelo de sociedad que proponen, lo que puede ser la sociedad, por ejemplo, de Corea del Sur, o la propia sociedad de Taiwán, que rompen con este mito de que hay valores culturales que hacen a naciones y a poblaciones opuestas a la democracia. A mí ese culturalismo me parece espantoso, entre otras cosas porque los que nos llamamos occidentales tenemos que cargar con la responsabilidad que en Occidente surgió el totalitarismo. No solo el liberalismo, surgió el totalitarismo. Es una expresión pura de la modernidad deshumanizadora. Entonces yo creo que hay que hacer efectivamente una autocrítica de lo que es el legado liberal, una relación más amplia con otros países, con otros actores políticos, y además empezar a recuperar una idea que viene de la izquierda del siglo XIX, yo no sé cómo se concretará ahora, que es una especie de internacional de la democracia. O sea, la izquierda se organizó, no gobernaba ningún país, no gobernaba ningún estado, de hecho ni siquiera el movimiento obrero tenía derecho a voto universal, y ya la izquierda, perseguida aquí, ocultada ya, creó la internacional. Y esto tiene que ir más allá de los partidos, y más allá de las grandes fundaciones. O sea, tiene que haber un movimiento consistente de gobiernos democráticos, ciudadanos demócratas, intelectuales demócratas, de defender esto que va más allá de una ideología u otra. Lo lograremos. Mira, yo te aplico la frase de Gramsci, que a mí me encanta. O sea, pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Yo creo que nos van a dar unos cuantos palos más en este camino, nos van a derrotar en un montón de lugares, va a quedar gente en el camino. Pero la pelea no está decidida de antemano en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo. ¿Quieren agregar algo más? Sí, bueno, yo agregaría que tenemos que disputarle el monopolio de la alteridad a las izquierdas revolucionarias. Es decir, la alteridad es la posibilidad de que lo que tenemos ahora sea diferente, ¿no? Y eso es lo que seduce, ¿no? Ese discurso utópico de vender el antagonismo de manera permanente, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda revolucionaria ya no es una promesa de futuro, sino una nostalgia de un pasado que ya sabemos lo que es. Y yo mismo vengo de ahí. Y no hay otra manera que el proyecto socialista no sea diferente a lo que ya conocemos. Entonces yo creo que hay que disputarle las promesas de futuro, a la retórica revolucionaria. Gracias. Nada más, algo muy pequeño. Yo creo que además de todo esto que es macro, me parece que es importante reforzar la institucionalidad, o sea, hacer a las instituciones democráticas
eficaces, transparentes, honestas, combatir la corrupción, que es tal vez la variable más negativa que existe en la política latinoamericana y que va unida a la impunidad. Ese binomio, corrupción e impunidad, ha sido fatal para, digamos, vaciar de contenido el concepto de democracia. Y también creo que hay que tratar dentro del ámbito institucional de reforzar, y eso pasa, entre otras cosas, por un nuevo abordaje legislativo a los partidos políticos que en la mayoría de nuestros países están en decadencia y que tradicionalmente han sido ejes del movimiento democrático. Y también me atrevería a decir que hay que replantear mucho las políticas económicas. Digamos, yo siempre he sido un liberal en todo sentido, entre ellos económico, pero nunca he sido un libertario que pone el mercado por encima del resto. Yo creo que desgraciadamente en América Latina algunos de esos movimientos libertarios han pescado el anzuelo de los autoritarismos que les prometen resolver y digamos, y materializar sus aspiraciones estrictamente economicistas y se olvidan de la dimensión política y de derechos humanos y se convierten en cómplices de autoritarismo. ¿Tenemos la última? No, seguro. Gracias, muchísimas gracias, la verdad que nos dejan pensando, además de darnos información. Me gustaría un comentario en relación a la influencia de Rusia en los procesos electorales desde la perspectiva electrónica. Claramente se sabe de lo que pasó con Trump y la influencia que ha tenido Putin en el surgimiento de grupos como Vox en España o la ultraderecha, como se llama la ultraderecha. Pero si eso es posible en América Latina, en los procesos electorales, ¿cómo pueden incidir, no sé cómo es la palabra, electrónicamente o con los trolls? Gracias. Bueno, justamente ahora hay un colega mío, después le puedo dar el dato, que está investigando justamente ese tema de influencia. Más por acá están los amigos de Transparencia Electoral, que son los expertos en ese tema. Después por ahí preséntense, porque hay información pública y notoria, más allá de sensacionalismo mediático, que a veces es prorruso, pero a veces es antirruso, y no solamente antiputinista, que ojo, también eso es un tema. La contraofensiva democrática liberal tiene que evitar copiar las armas del enemigo en términos de racismo, de xenofobia. O sea, aquí se está cuestionando un modelo de autoritarismo, no un origen nacional. O sea, y hay cosas que están pasando también, como proscribir autores rusos, o sea, mamarrachadas increíbles, supuestamente en aras a la defensa de la libertad. Yo con eso pinto raya y digo, no. Pero en América Latina ya están los vínculos y hay admiradores. O sea, yo he citado varias veces a Bolsonaro. Lo que pasa es que Bolsonaro es un líder con muchos simpatizantes, pero quizás que no ha logrado cristalizar en un partido o movimiento lo suficientemente fuerte como para, aunque hay riesgos para la democracia en Brasil. Pero, por ejemplo, yo sí conozco personas del entorno del buquelismo, si eso existe, que tienen una gran admiración por Rusia, y de hecho hay un par de tweets, ya saben que Bukele es muy tuitero, con respecto a esto, y además, como decía, también hay praxis comunes, ¿no? El odio a la prensa, la persecución de la prensa, la reducción del espacio cívico. De manera que sí, como yo no creo que la condición de autoritario esté ligada a ninguna ideología, yo creo que circunstancialmente, así como la Latinoamérica de los 70 tuvo dictaduras de derecha y esta tiene 3 autocracias de izquierda, porque no son de origen y de pertenencia, pero perfectamente esa capacidad del régimen del Kremlin de hacer como una interfase con las derechas autoritarias latinoamericanas que están vivas, que están vigentes, y en Europa está clarísimo, con Vox, con Frente Nacional, bueno, con Orbán, con Víctor Orbán en Hungría clarísimamente lo ha hecho, y de hecho lo invitan a los eventos. Por cierto, Víctor Orbán se ha convertido también en una especie de articulador simbólico muy importante con las derechas continentales. Lo invitaron a la convención republicana a dar un discurso en Estados Unidos, y él explícitamente ha dicho que él defiende un modelo de democracia iliberal, ¿no? Entonces sí, también yo creo que es muy pertinente su comentario, porque hay una sinergia con las fuerzas de derecha autoritarias en Occidente en general del Kremlin. Sí. Yo sobre el caso de Rusia no tengo mayor idea.
obviamente la capacidad la tienen y no dudo que la hayan activado en algunos países. Sin embargo, me preocupa más de abajo. En términos generales, el uso de la desinformación como un instrumento de articulación política y de captura de las decisiones políticas. Y ese es un movimiento que se nutre de una gran cantidad de elementos, no es nuevo en la historia, ahora ha sido potenciado por las redes sociales, por la gran incertidumbre que hay en la sociedad, por la pérdida de factores de identidad, por el debilitamiento de instituciones tradicionales que pueden ir desde los partidos políticos hasta las instancias judiciales y las iglesias, y que se nutre mucho de una tecnología que no necesariamente es rusa. O sea, yo, por lo menos en el caso de Costa Rica, yo veo mucha más influencia de sectores estadounidenses vinculados a Trump y al Partido Republicano que de Rusia en el manejo de la desinformación. Entonces, de nuevo, el método trasciende la ideología y lo que hay que ver es cómo, a partir de los fundamentos de la democracia, entre los cuales la libertad de expresión es esencial, se puede tratar de contrarrestar la desinformación y usar todas las ventajas de las redes sociales y de las nuevas tecnologías como instrumentos de la democracia. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Conrad Adenauer, gracias a